Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Llamamos esto servicio agradecido. Si de verdad estamos agradecidos con alguien, estamos dispuestos a servirle. Y si servimos, no debemos hacerlo solo para ganar algo, incluso para ganar agradecimiento. Debemos servir agradecidos, especialmente con Dios. Si alguien nos hace un favor, esta semana alguien nos donó un nuevo grifo en nuestra casa. Es la primera vez en 4 años que tenemos agua que corre en la casa, que chorra. Yo no sabía que el agua podía chorrar, podía correr tan bueno. Pero de cualquier manera, yo quiero darles gracias, ¿verdad? Por esa gran bendición. Pero muchas veces alguien hasta le hace el trabajo y usted le paga y todavía debe darles gracias. Pero realmente, si ya le ha pagado, él debe darle a usted las gracias por el pago, ¿verdad? Por el trabajo. Y eso es la lección de la primera parte de ahora. Si alguien nos paga, debemos dar gracias por la paga y no esperar que ellos nos den gracias por el trabajo que hemos hecho. Ya nos ha dado la paga, ¿verdad? No obstante, si nos da gracias además de la paga, eso es gracia. Y eso es la bondad del Señor hacia nosotros. Versículos 7 al 10, para comenzar aquí, hay 2 lecciones acerca de gratitud esta mañana, entre versículos 7 y 19. El primero es una parábola. La segunda lección de gratitud es un milagro, como si el Señor quería enfatizar lo que había enseñado en la parábola, hace un milagro para reenfatizar la necesidad de agradecimiento. Versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara, trabaja duro en el campo para arar, y apacienta ganado, después sale para dar comida a las vacas, a los puercos, si tiene puercos, a las gallinas, trabaja duro con arar y entonces da comida? Parece que este señor no tenía muchos siervos y él, uno que tenía que hacer todo. Así que araba y entonces cuidaba el ganado. Y entonces al volver del campo, luego el dueño le dice, parte de tu pago es para servir la mesa. Así que luego le dice, pasa y siéntate a la mesa tú porque has trabajado duro. Si está pagado para servir y no solo para comer. No le dice más bien, preparadme la cena. Cíñate y ahora sírvame hasta que yo haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Después de esto. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Ya le pagó, ya le da gracias también. Cristo dice, pienso que no. Cristo dice, pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. La palabra inútil realmente significa indigno o sin mérito de recibir más pago. Soy indigno de recibir gratitud, pues ya me has pagado, ¿verdad? Siervos indignos somos de recibir otra cosa de ti, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por esas lecciones que tenemos de cómo servirte y servirte agradecidos, no esperando de ti más cosas de lo que tú ya nos has dado, Señor, en la salvación. Ayúdanos, Señor, servirte en amor, en agradecimiento y así dar gracias por el privilegio de servirte. En el nombre de Jesús.
Amén. Algunas lecciones aquí para que el Señor quiere enseñar. Número 1, el servicio del Señor es primero. Nuestros deseos y necesidades secundarios, si somos buenos siervos del Señor. El servicio del Señor es primero. Buscad primero el reino de Dios y todas esas cosas os serán hechas. Así que mis deseos, mis necesidades son secundarios. Mi vida es primero para servir al Señor. No quedarme atrás esperando que Dios me sirva a mí. Mira lo que he hecho para Dios en mi vida. Ya necesito mi descanso, puedo ser perezoso, es tiempo para Dios servirme a mí. No. Nunca en esta vida es tiempo para Dios servirnos de nosotros. Si Dios no nos hace nada más en la vida sino salvarnos, entonces debemos servirle a Él hasta la muerte o hasta la venida de Cristo y poner su servicio primero, antes de nuestras necesidades, como este siervo tenía que comer después de su dueño y poner el dueño primero. Aunque uno trabaje duro en su tarea, como este señor de arar y de cuidar ganado, todavía no le da derecho de quejarse de su tarea de servir mesas. Eso es parte de su pago también. Ganado, arado, servir mesas. Y no ha cumplido su trabajo hasta cumplir su trabajo. ¿Cuántas veces nosotros he hecho esto y esto, pero Dios me ha salvado? Y si Dios tiene para mí 3 tareas para hacer, no debo decir ya he hecho 1 o 2. Debo decir, Señor, yo voy a servirte a ti con todo lo que me pidas, Señor, y hacer las 3 tareas aquí, aunque uno esté cansado. Todavía debe hacer su deber y no esperar necesariamente recibir otra cosa. Pero el hecho es que no le da derecho de quejarse si todavía tiene que hacer otra cosa, si el Señor le manda para cumplir con lo que le paga para cumplir. Somos salvos para servir. Eso es un dicho antiguo que me gusta. Salvo para servir. No somos salvos para solo ir al cielo. No solo salvos para descansar en Cristo y malinterpretar eso de descansar en Cristo. Pero somos salvos para servir. Esto es porque estás en la tierra, porque yo estoy en la tierra. Si fuéramos salvos solo para ir al cielo, tú podrías decir, Señor, sálvame, amén, soy salvo. Y ¡pum! Te ataca el corazón, ya estoy en el cielo. Qué bonito sería, ¿verdad? Al momento de ser salvo, ya estoy en el cielo. Soy salvo para ir al cielo. No, voy a ir al cielo, pero no soy salvo para solo ir al cielo. Soy salvo para glorificar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios. Puedo alabarle en el cielo, pero quiere que yo le alabe aquí en la tierra, donde es más difícil. Debemos ser así pacientes en el servicio hasta terminar todo lo que Dios tiene para nosotros y hasta si Dios no nos da muchas bendiciones celestiales que esperamos ahora, estamos contentos, pacientes para esperar a nuestro pago total, digamos, del cielo cuando llegamos al cielo. Así que debemos sentir que no merecemos más bendición del Señor de lo que ya nos ha dado. Mira, ¿cuánto costó tu salvación? ¿Cuánto costó tu perdón de pecado? La paga de pecado es muerte. ¿Y qué es lo que nos limpia de todo pecado? La sangre de Cristo. Si Dios ya nos dio un pago tan grande que le costó la sangre de su Hijo para salvarnos, ¿cuánto más nos debe el Señor? Si ya nos promete calles de oro, una vida eterna con Dios, con felicidad y gozo eterno, ¿cuánto más nos debe Dios? Ya nos ha comprado con su sangre la salvación, la vida eterna, el perdón de nuestro pecado, y así que debemos ser pacientes a servirle por lo que ya hemos recibido, el perdón y la promesa del cielo. Pero para el dueño en Lucas 17:9, no era un pecado esperar que el siervo cumpliera su tarea
sin recibir ni una palabra de gratitud. Aunque nosotros consideramos eso falta de cortesía, el dueño le paga y no le dice gracias, él espera más bien gracias por el pago, en vez de darle gracias, nos parece un poco de falta de cortesía a nosotros, pero no era un pecado, ya le había pagado, ¿verdad? No era un pecado de no dar gracias en este caso. El hecho es que Jesús mismo dice, él debe darle gracias. ¿Y qué dice Jesús? Pienso que no. Jesús dice, pienso que no. Él no merece gratitud, ya tiene pago, ¿verdad? Y así es que no hay necesidad en este caso, aunque sería cortés, no hay necesidad. Así que incluso para un jefe dar gracias a su siervo o servir a su siervo sería una cosa sorprendente. Recuerda nuestro estudio de Lucas 12 hace varias semanas. En Lucas 12, versículo 37, leemos este versículo hablando de Jesús y nosotros. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, les haya velando. La próxima semana hablaremos más de la venida del Señor en Lucas 17, pero en Lucas 12 nos dio una pista de eso. Bienaventurados los que cuando venga el Señor les haya velando, sirviendo. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y el Señor, Dios, vendrá a servirles. El Señor viene a servir a sus siervos. Dios viene a servirnos a nosotros. Qué milagro, qué maravilla, qué mansedumbre, qué humildad del Señor. Porque lo hace. Marcos 10:45, el versículo lema de Marcos, a propósito, dice, no he venido para ser servido, sino para servir. Él va a ser servido eternamente en el cielo, pero Él vino la primera vez para servirnos en pagar por nuestro pecado. Y esto no es normal, que un Señor viene a servir y luego dice, y cuando llegues hasta el cielo, voy a servirles en el banquete celestial. ¿Cómo? ¿Dios sirviéndonos a nosotros? ¿Puede imaginar? Y yo me quejo de tener que servir a Dios ahora. Es mucho trabajo, tanto la iglesia, dar mis diezmos al Señor. Y el Señor me va a servir a mí. Eso no es normal. Esto era sorprendente, leer esas palabras. Pero Dios merece así nuestro servicio. Así que no tiene que darnos gracias si hacemos lo que Él merece. Dios no tiene que darnos gracias. Además, ya nos ha pagado mucho más de lo que merecemos en darnos la salvación. Pero segundo punto, además de que el servicio al Señor debe ser primero, gratitud se relaciona con la palabra gracia. Gracias. Gracia, en español se ve eso claramente, ¿verdad? Que es un favor no merecido, no merecido. Así que, ¿yo merezco que Dios me dé gracias? No, Dios si me da gracias es un favor no merecido. ¿Dios merece que le dé a Él gracias? Sí. No doy gracias por gracia, doy gracias porque Dios lo merece, ¿verdad? Pero Dios es tan misericordioso y bueno que aunque no tiene que darnos gracias, es solo por gracia, Dios es tan lleno de gracia, misericordioso, tan bueno, que nos da la salvación sin debernos más. No obstante, es más bueno. Dios hasta agradece a sus siervos y los bendice aún más de lo que ya les ha bendecido con la salvación. ¿Usted no ha tenido más bendiciones de Dios que la salvación? Claro que sí, ¿verdad? Cada día tenemos bendiciones de Dios, además de nuestra salvación. No merecemos la vida cada día, el respiro, las bendiciones, pero así es nuestro Dios, lleno de gracia, favores que no merecemos. Servimos a un Dios de benignidad. La benignidad de Dios nos lleva al arrepentimiento incluso. Servimos a un Dios de cortesía. De cortesía.
a veces cuando predico acerca de Cristo caminando sobre el agua, Cristo no solo entra en la barca con los discípulos, a veces digo en poco chiste, pero poco verdad, Dios es un Dios, Cristo es un Cristo de cortesía, como si esperaba una invitación para entrar en la barca. Sube acá, ¿verdad? El hecho es que Dios es un Dios de benignidad por su gracia, de cortesía por su gracia. No es como este dueño que faltaba cortesía en la parábola. Era justo, pero no cortés, ¿verdad? Era justo, pero no cortés. El Señor es tan lleno de gracia y misericordia que nos da galardones. Además de salvación, nos galardona. Tiene corona de oro, corona de vida, corona de gozo. Muchas coronas habla el Nuevo Testamento de galardones que Dios promete a los que le sirven. Si yo sirvo a Dios con toda mi vida y muero en un campo lejano, todavía no merezco nada de Dios, ningún galardón. Pero Dios es tan bueno que promete no solo salvación, pero para los que le sirven, galardones y palabras de gratitud promete. Promete decir, bien hecho, buen siervo y fiel. ¿Merezco escuchar eso? Jamás. Yo no merezco nada de bien hecho. Primeramente, no he hecho mucho bien y no he sido tan fiel como debiera haber sido. Pero el Señor dice que Él va a perdonarme y entonces en su gracia va a darme palabras de ánimo si le sirvo lo mejor que pueda, con confesión, bien hecho, buen siervo y fiel. Dios no es un dueño severo, como este dueño en la parábola. La actitud de este dueño solo demuestra el contraste de dueños humanos y nuestro Señor y Dios. Los humanos dueños muchas veces son como este dueño. No nos agradecen, no nos aprecian cuando hacemos lo mejor posible, pero Dios no es como dueños humanos. Y Él quiere hacer esta comparación. Esto es como la parábola en Lucas 18 que veremos otra ocasión del juez injusto. Dios no es un juez injusto, pero habla de un juez injusto para comparar su benignidad, su bondad con los hombres, que muchas veces no son justos, pero pueden convencerles a hacer algo. Los hombres no debemos ser como el dueño aquí. Debemos tener la gratitud y cortesía que tiene Dios hacia nosotros, ¿verdad? Aun después de pagar a otros por su servicio, nosotros debemos darles gracias por ayudarnos, por servir, además de pagar. Debemos imitar al Señor en el cielo, no al dueño de la parábola, pero la lección aquí no tiene que ver con el dueño. No está enseñando el Señor cómo ser un buen dueño, un dueño malo. No, eso no es la lección. La lección aquí no tiene que ver con el dueño, tiene que ver con el siervo y cómo ser un buen siervo del Señor. El énfasis no es que el dueño debiera haber dado gracias, aunque sea la verdad, no es la lección aquí. Esta parábola no es para enseñarnos a ser dueños amables a nuestros trabajadores, aunque el Señor enseña esa lección en otras parábolas, enseña eso en Colosenses 3 y en Timoteo de cómo tratar los que trabajan para nosotros. Esto no es la lección aquí. La lección aquí que Dios da es que debemos ser siervos que sirven. Debemos servir. Cuando hemos dicho que vamos a servir y hemos sido pagados y salvados para servir, debemos servir. Y debemos agradecer al Señor por su gracia, especialmente si nos da más de la salvación. Y debemos agradecer a Dios por el privilegio de servir. Debemos sentir que es un privilegio servir al Señor y que no merecemos otra cosa después de haber recibido la paga de nuestro pecado, el perdón por nuestro pecado, a costo de la sangre de Jesucristo. Así que la lección es que debemos servir y agradecer al Señor por su gracia de solo dejarnos ser salvos y servirle a Él. La lección es que nosotros debemos servir por gratitud al Señor, no que el Señor nos dé gracias a nosotros. La parábola enseña que los siervos no deben servir esperando gratitud.
Yo no debo servir solo para recibir gratitud de Dios o cualquier otro. Yo debo servir después de haber recibido una paga generosa, servir de corazón. Más bien, los dueños deben estar un poco agradecidos por eso, pero nosotros como siervos debemos estar más agradecidos por el privilegio de servir al Señor. En vez de expresar gratitud al maestro, el siervo debe ser el que da, en vez de expresar gratitud al maestro, el siervo debe ser el que da gracias al maestro por su pago primero, y segundo, por el privilegio que tiene de servir y recibir un pago justo. Aquí aprendemos que no debemos servir al Señor porque esperamos un galardón más que la salvación que ya hemos recibido del Señor, sino que debemos servir por un sentido de deber, un deber que brota de gratitud y un deber que brota de amor al Señor. Es que no debo servir esperando galardones o gratitudes. Debo servir con mi propia gratitud, con mi propio amor, y así que debe brotar de mí el deseo de servir al Señor si el Señor nunca me dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Si nunca me da un galardón, debo decir, Señor, nunca puedo hacer bastante para ti. Aquí aprendemos que debemos ser siervos fieles y agradecidos por el trabajo y no sentir que merecemos más. En otras palabras, la lección es que seamos siervos agradecidos, no dueños agradecidos. La lección es que seamos siervos agradecidos, no dueños. A veces no sabemos el Dios a quien servimos, o haríamos mucho más por Él, sin esperar nada. Hay una historia que estuve leyendo ayer de la reina Victoria, antes de la reina Elizabeth. Hay muchas historias de Victoria. De verdad, no sabemos cuáles son verdad y cuáles son falsas, pero se dice que la reina Victoria, que es verdad, que siempre daba caminatas. Allí en los años 1700, 1800 y algo, creo que 1800 y algo, la reina Victoria vivía en Inglaterra en un tiempo tranquilo. Había problemas, pero nadie se atrevería con la reina, ¿verdad? Pero ella siempre pedía a las guardias estar lejos y ella caminando casi a solas por allí. Y entonces un día estaba caminando un poco lejos, no muy, pero un poco, y empezó a llover. En Inglaterra brota la lluvia en cualquier momento. Y entonces empezó a llover y ella encontró una caseta y tocó en la caseta y ella todo deshecho con la lluvia y no se vestía como reina, nadie sabía que era reina cuando caminaba. Y entonces dijo, ay, señora, cuando salió una señora, ¿me puede prestar un paraguas? Y yo prometo regresárselo mañana. Y así que la señora le miró y esta mendiga, ¿qué quiere ella? Y entonces, bueno, pero tengo cortesía, voy a darle peor paraguas que tengo en la casa, y encontró no la buena, pero unos hoyos, pero servía más o menos, y le dio ese paraguas por si acaso. Nunca regresó el paraguas. Y el siguiente día, entonces, uno de los generales del ejército o algo allí, del Palacio Real, salió con el paraguas y tocó la puerta con toda su vestidura elegante, con todos sus galardones y todo. Y entonces apareció a la puerta y dice, señora, muchas gracias por el paraguas que usted prestó a la reina. Y ella, si hubiera sabido que era la reina, le hubiera dado lo mejor. Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Si supiéramos a quién servimos, nosotros no diríamos, yo iré a servirle cuando me da las ganas, le daré lo que sobra. Si tengo un poco de fuerza, hoy iré a la iglesia. Si estoy cansado esta tarde, no voy a ir a la iglesia. Solo si yo tengo fuerza y le doy lo que sobra. Después de pasar el día con la familia, después de jugar y trabajar, si tengo un poco de tiempo y fuerza para servir a Dios, lo haré. Si supiéramos a quién servimos, le daríamos lo mejor al maestro. El Señor dice, ok, quiero machacar esto, quiero clavar esta verdad con un milagro que voy a hacer ahora. Versículos 11 hasta el 19, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. Por eso había leprosos de Samaria y judíos de Galilea que normalmente no estarían juntos, pero estaban en la frontera, por eso tenían que aguantarse uno al otro. Y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Señor aclara la enseñanza de gratitud con este milagro, se pararon de lejos. El comienzo de gratitud es cuando nosotros nos sentimos dignos de gratitud. ¿Por qué no me das gracias? Yo merezco que me des las gracias. Pero cuando uno de verdad se siente indigno, no espera gratitud de nadie. Y estos leprosos no sentían que nadie les merecía gratitud, así que no sentían dignos. Pero era obedecer la ley. La ley dijo, leprosos, tienen que alejarse la gente, como aquí con COVID, dijeron que teníamos que alejarnos de gente, ¿verdad? No querían infectar a otros, además de eso. Otra cosa de COVID en comparación con la lepra es que muchos, aunque no fuera una ley, no queríamos infectar a otros y éramos un poco más cuidadosos, pero sentían ellos un rechazo de todo el mundo. Y no se sentían dignos de acercarse a nadie en el mundo. Primera lección para gratitud aquí es que debemos, así nosotros, pararnos de lejos. No sentir que Dios nos debe dar gratitud, ni otros. Sentir que todo lo que hagamos para otros y para Dios es por amor, hacerlo lo mejor posible porque es para el Rey de Reyes. Pero versículo 13, se alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No sentían que merecían nada y por eso pedían misericordia. Eso querían en dos sentidos, pero un sentido práctico. Hay dos tipos de misericordia. Uno es el sentir de pésame que da la gente en un funeral. Ellos no quieren misericordia práctica. Ellos no quieren que tú digas, ay, tu tío murió, tu mamá murió, mira, déjame darle $10. No, gracias. No necesito esa misericordia de $10. Lo que quiero es su simpatía, su amor, llorar con los que lloran. Pero hay otra simpatía con un leproso, con un mendigo, que tú dices, oh, lo siento mucho, pobrecito. No quiero que me diga pobrecito. Quiero los $10. Yo quiero una misericordia práctica. Esta es misericordia práctica que pidieron, no simpatía de un funeral. Querían así. Nosotros debemos demostrar los dos tipos, pero distinguir cuando da una misericordia y cuando da otro. Pero alzar la voz. Hay muchos que no van a orar mucho hasta que estén con lepra. Están con problemas. Mi pastor en Carolina del Sur siempre dijo algo que aquí he repetido varias veces. Hay personas que no quieren mirar arriba muy a menudo hasta que estén en un hospital sobre su espalda. Hay algunos que no van a orar mucho hasta que estén de espaldas en enfermedad. Nosotros no debemos esperar eso para clamar por misericordia al Señor. Debemos sentir nuestra necesidad de misericordia en cada rato, no esperar gratitud, solo misericordia, y entonces vamos a sentir gratitud cuando Dios nos muestra misericordia por personas indignas. Cuando Él los vio, versículo 14, cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Esto viene de Levítico 13. Puede leer eso en su casa, Levítico 13, que los judíos trataron a los sacerdotes como médicos por dirección del Señor. Y el médico tenía que examinarlos para ver si tenían lepra de verdad. Que hay lepra que come manos y pies y todo eso, pero hay otra lepra de aquel tiempo, ¿verdad? Que es como cuando uno tiene manchas en la piel, ¿verdad? Y le molesta, y otros tipos de enfermedades, pero no importa lo que era exactamente. A lo mejor era contagioso
Y por eso, para ver si ya habían sido sanados, no tenían una prueba de COVID por la nariz, fueron al sacerdote y Dios dio al sacerdote sabiduría para examinarle y decir, tú ya no tienes lepra. Así que aquí encontramos que dice, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, y solo dijo, id, mostraos a los sacerdotes. No dijo que tengas fe en mí. Él estaba buscando la demuestra de fe. Si yo le digo, por ejemplo, tú debes bautizarte, realmente no estoy diciendo que el bautismo te salva. Estoy diciendo, si tú eres salvo de verdad, si tienes fe en el Señor, vas a querer ser bautizado para mostrar tu fe. Bautismo no salva a nadie, pero si yo digo, invoca al Señor para ser salvo, Romanos 10, la invocación no le salva. No es una obra de invocar al Señor, pero demuestra que tienes fe en el corazón. Romanos 10:9, si crees que Dios le levantó de los muertos, vas a querer invocar al Señor y demostrar la fe. Así que él pudiera haber dicho, cree en mí, pero él dijo, muestra que crees que yo te puedo sanar. Vete al sacerdote. Eso significa que somos sanados o seremos sanados si creemos en él para sanarnos y demostramos la fe con ir al sacerdote. Vamos a demostrar que tenemos fe y se dieron vuelta para ir al sacerdote, incluyendo un samaritano. Interesante eso. Sacerdote. ¿Era un sacerdote samaritano o un sacerdote judío? Seguro que judío. Los 9 a lo mejor habían sido religiosos, judíos, y sentían que merecían sanidad. Yo soy religioso, soy un judío, yo no merezco ser un leproso, menos un leproso con este samaritano leproso, ¿verdad? Pero ellos, sintiendo que merecían eso, a lo mejor tenían fe que Jesús los salvaría porque lo merecían, y entonces se dieron vuelta y fueron. Pero el samaritano, tan humilde que hubiera ido al sacerdote judío, y de hecho al final aquí miramos que el Señor dice, ya, sigue en tu camino, sigue al sacerdote. Entonces era bastante humilde para decir, yo no soy judío religioso, yo no merezco nada. Y así encontramos aquí que el Señor dijo, vete al sacerdote, y eso era demuestra que de verdad tenían cierta fe para la sanidad de sus cuerpos. Aconteció, versículo 14, aconteció, mientras iban, fueron limpiados. Así que Moisés demostró su fe en tocar la peña de Horeb. Los sacerdotes de Josué demostraron su fe en pisar el río Jordán y entonces se separó. Naamán mostró que él tenía fe cuando se bañó 7 veces en el río Jordán. Cada uno el Señor quiere que demuestre fe. El Antiguo Testamento era circuncisión, el Nuevo Testamento, aunque no es nada lo mismo, es bautismo que demuestra que uno tiene fe, ¿verdad? Pero el hecho es que uno que de verdad va a recibir bendición debe tener fe. Santiago 5, Santiago 1. El que no tiene fe es como onda del mar y no espere que va a recibir nada del Señor si no tiene fe. La fe puede ser, pero hay muchos que tienen fe para ser sanados. Oh, Señor, sáname, estoy enfermo. Que el Señor les sana. Pero luego tienen gratitud para tener fe para salvación. Oh, yo tengo lo que ya quiero, la fe para la sanidad. No necesito más, solo quería ser sanado. Pero había uno, bien humillado, este samaritano, indigno como se sentía. Y versículo 15, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Si usted es sanado y salvado, no debe tener vergüenza de decir,
fui ciego, ahora puedo ver, y Jesús lo hizo. A Jesús sea la gloria por contestar la oración y por salvar mi alma especialmente. Este era samaritano, dando gracias. La palabra que viene de gracia, porque él sabía que era de gracia, por eso daba gracias. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, sanados, y los 9, ¿dónde están? A lo mejor no sentían que tenían que dar gracias. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios. Ellos creen que se sanaron ellos mismos, que Dios no lo hizo. Están demostrándolo así. No vuelven para decir gracias a Dios como si ellos lo hubieran hecho ellos mismos. No viene nadie para dar gloria a Dios, sino este extranjero samaritano que vivió en una parte que consideraban la extranjera. Solo 1 de 10 volvieron. Hay muchos sanados, muchos guardados de accidentes. ¿Cuántos de ustedes han tenido enfermedad alguna vez en su vida y Dios les ha sanado? Creo que todo el mundo, ¿verdad? Muchos sanados, todo el mundo. En algún momento de su vida tiene sanidad. Pero pocos llegan a ser salvados por tener agradecimiento a Dios por sus sanidades. Pocos vuelven a ser salvados. Han sido sanados, no necesitan ser sanados, o se creen sanados porque se creen salvados porque han sido salvados. No saben que Dios manda la lluvia de sanidad a los buenos y los malos, ¿verdad? Pero ellos creen que como la lluvia que vino a mi casa, ya soy salvo también. No, eso es otra cosa. La benignidad de Dios que les sana es para mostrar que Dios también quiere salvarle. Y aquí encontramos que solo uno fue agradecido, demostrando que tenía fe para salvación y no solo para sanidad. Dio testimonio a gran voz, sin vergüenza de testificar de Dios. Incluso aquí dice, se postró en su rostro en tierra a sus pies. Esto es humilde adoración en privado, tanto como gritaría en público, en privado, de adoración de Dios, y ofrece su servicio a sus pies. Estoy aquí, envíame donde quieras. Y así que dándole gracias, cuando como samaritano curado reconoce que su sanidad es por pura gracia, ya confía en el Señor por su pura gracia para su salvación también. A lo mejor otros pensaban que merecía la sanidad, no sé, pero recibió más. Versículo 19 para terminar. Y le dijo, levántate, vete, tu fe no solo te ha sanado, pero tu fe te ha salvado. Cuando nos postramos, Cristo nos levanta. A veces los problemas nos dejan postrados, pero cuando no solo postrados en carne, pero de voluntad postrados en corazón, humillados ante el Señor, postrados, levantados por la gloria del Señor. Todavía tenía que ir al sacerdote. Dice, levántate, vete, todavía vete, sigue en tu camino, sacerdote, porque tenía que ir al sacerdote judío para demostrar a los judíos que Dios salva a los samaritanos, tanto como a los judíos. Y así encontramos que él tenía que demostrar su fe en la santidad y sanidad, y recibió más que sanidad. Ya tenía salvación de su alma, además de sanidad de su cuerpo. No fue salvo por mérito, por esfuerzo humano, sino solo por Cristo. Solo por Cristo. Solo por Dios, en quien tenemos fe. Tu fe te ha salvado, pero realmente es Cristo que ha sanado y salvado. Y tu fe en Cristo, porque fe es solo decir no puedo hacer nada. Así confío en Cristo para hacerlo. Y así que por gracia soy salvo. Por eso doy gracias. Por medio de la fe. Fe en la fe, que es la promesa de Dios. Por medio de mi fe en la fe. Por medio de la fe soy salvo. Fe en la palabra de Dios.
Y cuando uno es salvo, está dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios quiere. Y no merece más ni menos. Y Dios le puede usar donde Dios le manda. Otra historia que estuve leyendo. No me di cuenta hasta seguir estudiando la historia que tiene que ver con esta iglesia, sin darse cuenta, hace siglo y medio antes de fundar esta iglesia. Si usted mira afuera en el patio de la iglesia, tiene una piedra angular, ¿verdad? Que dice Iglesia Church, M.E. Esto comenzó como una iglesia metodista episcopal, ¿verdad? Eso de un señor que era primero John Wesley, que fundó el metodismo, y de él Francis Asbury, que era su emisario a los Estados Unidos, que viajaba especialmente en el Oriente, Kentucky. Probablemente era un converso de él que fue a Ohio y ganó el primer Armstrong al Señor en Ohio. Interesante de mi parte tener un poco de rango allí. Pero cuando murió Francis Asbury, entonces había creo que era morenito, llamado Scott, ¿verdad?, de Inglaterra, que había sido misionero por muchos años en África. Mi segundo hijo es Jason Scott, porque la familia de Vanessa es así. Pero de cualquier manera, es que no recuerdo mis propios hijos. Pero de cualquier manera, el señor Scott, Ian Scott se llamaba, creo que era un morenito, tengo que estudiar eso, pero después de ser salvo fue a África. Okay. Él llegó a ser, después de Francis Asbury, el jefe, después de John Wesley, Francis Asbury, el jefe de los metodistas, el presidente de todos los metodistas, como se convirtió en 1830, y allí como 1850, ya había trabajado varios años allá y fue a África trabajando y llegó a ser el mejor evangelista, el más ganador de almas en toda África. Y muchos metodistas episcopalianos son africanos por causa del señor Scott. ¿Ok? La historia no tiene que ver directo con él, pero la historia tiene que ver con un doctor Franklin, que allá por probablemente en 1870, un poco antes de la muerte del señor Scott, esta iglesia se fundó en 1890, pero unos 20 o 30 años antes, el señor Franklin en Inglaterra estaba viajando por toda Europa, hablando de Cristo y hablando de metodismo. El jefe de los metodistas de aquel día aparece, un gran evangelista y líder. Y entonces, en un tren, venía un morenito allí y dijo, oh, señor, ¿usted es un cristiano? ¿Es un predicador incluso? El señor Franklin, doctor Franklin, dijo, claro que sí, yo soy un predicador. ¿Cómo lo sabías? Bueno, tienes una Biblia allí al lado. Lo que pasa es que yo soy cristiano también. De hecho, yo sentí un día que yo iba a ser un predicador. Y Señor, ¿por qué no eres predicador? Bueno, me convertí, mi hermano, nos convertimos con unos 16 años de edad. Y yo sentí que Dios quería que yo fuera predicador. Así que yo corrí a la casa y dije, mami, papi, hermano, yo creo que Dios quiere que yo sea predicador. Voy a dedicar mi vida a predicar a Cristo en todo el mundo. Y el hermano empezó a llorar. Y dijo, el portero del tren, dijo, ¿por qué estás llorando, mi hermano? Porque yo quería ser un misionero. Y yo sé que nuestra familia es tan pobre. Ninguno de los dos podemos pagar la educación tal como es, menos llegar a ser misioneros. Y yo quería ser misionero. Pero el portero del tren dijo, no soy un misionero porque decidí quedarme como portero en trenes para pagar la educación de mi hermano, para que él llegara a ser
misionero. Y pasó toda su vida nada más como un siervo del Señor, portero del tren, para que su hermano llegara a ser misionero. Y el evangelista Franklin dijo, ¿y quién es tu hermano? Bueno, a lo mejor le has escuchado de él. Se llama Ian Scott, el obispo Ian Scott. El doctor Franklin dijo, ¿Ian Scott en África? Es el misionero más importante de África para los metodistas. Ha comenzado montones de iglesias. Incluso está pronto para ser el director de todo el metodismo. ¿Tu hermano? Dijo, sí, yo no valgo por mucho, pero como siervo de Dios doy gracias que puedo servirle en apoyar a mi hermano. Franklin fue a África. Un par de meses después, encontró a Ian Scott cuando todavía era misionero antes de tomar cargo de metodismo. Y dijo, mira, estuve en un tren un día. ¿Tú tienes algún pariente que es portero en un tren? Ian empezó a llorar y llorar y llorar. Y dijo, la única razón por que soy misionero es debido a mi hermano, que dio todo para ser portero en un tren, para que yo pudiera ser misionero en África. Ian Scott vino a los Estados Unidos. Llegó a ser jefe, como digo, de metodistas, y 3 veces vino a California. Lo más probable es que esta iglesia está aquí por causa de un portero en un tren que no sentía que merecía nada, pero hizo todo por amor al Señor y por medio de su hermano llegó a ser un gran ganador de almas. Muchas madres sienten, yo no tengo un gran ministerio, mucho para hacer. El Señor dice, haz la próxima cosa. Algunas mujeres dicen, hacer la próxima cosa. ¿Tienes hijos? Criar los hijos para Cristo. ¿Tienes una escuela bíblica donde enseñar en tu iglesia? Enseña a los niños allí. Tú no sabes si cumples con tu deber de ser fiel a la iglesia, fiel a tu casa, a quien tú puedes influir por servir con gratitud. No quejarse. Yo solo soy una madre, solo enseño una clase de niños, solo soy un portero en un tren. ¿Qué puedo hacer yo? En gratitud y amor, sentir que no mereces nada y servir al Señor. Y no sabes a quién vas a influir. Mi mamá quería ser misionera y no, pero dedicó toda su vida para animar y apoyar a un hijo que está parado delante de ustedes como misionero. Muchos solo tienen que ser fieles en gratitud. No sentir que deben hacer grandes cosas porque están haciendo grandes cosas. Con solo servir con gratitud. De pie, por favor. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios,
que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.